Hola, soy Mayra Dixon, hago parte de la Iglesia Templo del Altísimo y a partir de hoy estaremos ofreciéndoles un estudio bíblico que se llama En búsqueda de la verdad. Este estudio bíblico consta de 10 lecciones y lo que iremos haciendo a lo largo de estas lecciones es estudiar la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hoy les quiero hablar de Adán y de Eva. Hoy les quiero hablar de cuál fue el propósito inicial de Dios cuando creó la humanidad. Cuando Él creó la humanidad, Él la creó para vivir en abundancia y para vivir en armonía. Él creó a un ser humano infinito, Él creó a un ser humano eterno, Él creó a un ser humano armonioso, Él creó a un ser humano libre de violencia y libre de angustias, libres de temores y libres de agresividad. Bien, ustedes pueden pensar, pero bueno, ¿qué pasó entonces con el propósito inicial de Dios de crear a un hombre perfecto, lo podríamos llamar, y de lo que vivimos hoy en día? Esta primera lección habla acerca de Adán y de Eva y cómo las acciones de Adán y de Eva reflejan la esencia de lo que son las debilidades del ser humano. Ellos fueron creados con el propósito primero de hablar directamente con Dios y también de disfrutar de lo que Dios había creado para ellos, para comer las más ricas frutas, para disfrutar de los paisajes más bellos, los atardeceres más preciosos todos los días, caminar por los mejores senderos y para bañarse en los ríos más frescos y tomar de esa agua. En este momento ustedes pueden decir, bueno, ese huerto físicamente puede que esté muy cambiado, puede que ya no sea un huerto no más, sino que ya sea más bien un desierto, o sea, una tierra en la que ni siquiera se pueda vivir. Pero hoy puedo decir que qué más que nuestras vidas, que el huerto que Dios nos ha dado para cuidar todos los días. Que así como en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Adán y a Eva el huerto para cuidar, hoy, después de Jesús, nos dio a nosotros nuestro corazón para cuidarlo como el huerto, para cuidar nuestra vida. Y puedo preguntar en este momento, ¿cómo estamos haciendo para cuidar ese huerto que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo estamos cultivando? ¿Cómo nos estamos acercando a Él para conocerlo mejor, para conocer su voluntad? En esta historia del huerto podemos ver que hasta en el mejor lugar del mundo hay reglas. Cuando yo vivía con mis papás siempre peleaba por las reglas que había en la casa. Mayra es la encargada de arreglar siempre la cocina y limpiar toda la casa y siempre tenía mis tareas, y aunque yo ya sabía cuáles eran las reglas de la casa y cuáles eran mis tareas, yo siempre seguía quejándome por lo mismo. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y a veces nos pasa así en muchas áreas de la vida, pero si podemos referirnos a la historia en Génesis de que Dios también le dio reglas a Adán y a Eva, no fueron reglas para limitarlos, sino que fueron reglas para protegerlos. En Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, morirás. En este momento puedo preguntar, ¿qué tipo de reglas, qué tipo de límites sanos nosotros estamos estableciendo en nuestra propia vida? Cada uno sabe cuáles son sus debilidades, cada uno sabe cuáles son las cosas en las que hay que seguir trabajando. Tal vez tengan un temperamento muy elevado y estén trabajando constantemente en tomar más fácilmente cada situación que tengan en la vida. O tal vez el punto en el que están trabajando es que siempre sienten tanto temor en su corazón que cuando algo pasa, están viendo el lado oscuro de la situación en vez de ver el lado positivo. Cada uno de nosotros está luchando contra algo. Puede ser negatividad, puede ser también una manía de juzgar a las personas por lo que aparentan y no tomarnos el tiempo de realmente conocer a esas personas. Luego de ese primer periodo, de esta primera parte del huerto, viene la parte de la serpiente. ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Qué simboliza la serpiente? Miren que hasta en el mejor lugar de la tierra hubo serpientes que quisieron robar el propósito por el cual Dios creó a su creación. Dios creó a Adán y a Eva, que fue el hablar con Él y el disfrutar de todo lo creado. La serpiente vino a ese lugar perfecto, y si fue a ese lugar perfecto, imagínense por qué no
no va a ir a otro lugar, ¿verdad? Fue ese lugar perfecto a crear duda en el corazón del ser humano. Su herramienta más poderosa fue y sigue siendo la persuasión. Una persuasión que abre camino directamente a nuestro corazón cuando dejamos que esas dudas tomen raíces. ¿Por qué? ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente le preguntó a Eva, con que Dios les dijo que de ningún árbol van a poder comer. Y miren lo que Eva le respondió. Eva adulteró un poquito más la palabra de Dios. Yo puedo tomar en este momento esta servilleta que tengo acá y hagan de cuenta que esto fue lo que Dios le dijo a Eva, a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2, del 16 al 17. De todo el árbol del huerto van a poder comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no van a poder comer porque el día que van a comer van a morir. Esa fue la instrucción que Dios les dio a la humanidad. Ese fue el límite que Él les puso en medio de ese paraíso que había creado con ellos. Cuando vino la serpiente vino a atacar o vino a disfrazarse de lo que Dios les había dicho a la humanidad. Y le dijo, retomando las mismas palabras, pensemos que este marcador son las palabras que Dios le está diciendo a la humanidad. Le dijo la serpiente, con que Dios les dijo que de ningún árbol, lo modificó, que de ningún árbol van a poder comer. Wow. Son casi parecidos, ¿verdad? Casi iguales, pero la diferencia es el autor. ¿Qué pasó con Eva? Eva le dijo, bueno, Dios no dijo eso. Lo único que dijo Dios fue que del árbol, que de todos los árboles que Él había creado podemos comer, pero del árbol de la ciencia no podemos comer ni tampoco lo podemos tocar. ¿Por qué? La palabra que le había dicho la serpiente a Eva tomó tanto arraigo en el corazón de Eva que la verdad que Dios le había pintado a ella estaba desdibujada y ya no sabía diferenciar cuál era lo que le había dicho Dios a ella, y empezó a agregarle un poco más a lo que Dios inicialmente le había dicho a ellos. En este momento pregunto, ¿cuáles son esas serpientes que están distorsionando lo que Dios dice que somos nosotros? ¿Alguna serpiente de baja autoestima? ¿O tal vez alguna serpiente de escepticismo o de negatividad o de depresión que nos está haciendo ver esa verdad de Dios tan distorsionada que ya no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos? Esta es una batalla que no solamente es una batalla de la carne, sino una batalla del espíritu. Y es donde tenemos las batallas más fuertes en nuestra mente. ¿Qué pasó luego de esa conversación con Adán? ¿Qué pasó luego de esa conversación entre la serpiente y Eva? Vayámonos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra: y la mujer vio que el árbol era bueno. Cuando uno ve que algo es bueno, no solamente porque uno lo ha visto, sino también porque lo ha analizado tan profundamente en el corazón, que uno le empieza a sacar las ventajas y las desventajas. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no nos casamos al azar con alguien, ¿verdad? Tampoco vamos a comprar la primera casa que se nos atraviese en el camino, vamos a comprar el primer carro que veamos y que nos gustó. Siempre estamos analizando, siempre estamos viendo qué va a ser lo bueno y lo mejor. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos comprando un computador. La mayoría de las personas, o muchas personas, lo primero que ven es cómo luce. No me gusta el color, no me gusta la forma, yo quisiera que fuera de esta otra manera. Pero hay otras personas, otro porcentaje menor, que se está fijando más que en la apariencia, se está fijando en la máquina que está comprando. ¿Cuánta memoria tiene? ¿Cuál es el más rápido?
¿Cuál me sirve para un trabajo específico? Cuando Eva tomó las palabras de la serpiente en su corazón, ella las profundizó tanto que empezó a ver lo bueno, lo que podía alcanzar, de cómo se vería, porque la serpiente le dijo que si ella comía de si ella comía de ese fruto iba a alcanzar la sabiduría que Dios no quería que ella alcanzara. Hablamos del huerto, hablamos de la serpiente y hablamos de lo que pasó luego de la serpiente. En este momento yo les pregunto, si el hombre fue diseñado a imagen, hecho a imagen de Dios, ¿por qué no nos hizo incapaz de pecar? Él es un Dios todopoderoso. Él hubiera podido crear a un ser humano incapaz de pecar, incapaz de agredir a otra persona, incapaz de crear un virus que mate a otras personas, incapaz de crear guerras en donde pueblos enteros se maten. ¿Por qué Dios no crea a una humanidad y a una naturaleza pacífica? Les voy a responder esto a la luz de la palabra de Dios y les voy a mostrar que este es uno de los regalos más preciosos que Dios le dio a la humanidad. Vayamos a Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el regalo más precioso que Dios le puede dar a la humanidad, es el libre albedrío. Es la libre oportunidad de creer lo que nosotros queramos creer, de seguir lo que nosotros deseamos seguir. Pero Él nos dice en la última parte de este versículo, escojan la vida. Y no escojan la vida para que yo esté feliz, ¿no? Él dice, escoge la vida para que tú y tu descendencia viva. Pónganse a pensar los que ahorita son papás. El sueño de cada papá es que cuando sus hijos crezcan, lleguen a tal punto que sean independientes y que tomen las mejores decisiones por ellos solos. ¿No sería lo más indicado que cada vez que nuestros hijos de 40, de 50 años necesiten hacer algo, llamar a los papás a ver qué van a hacer? Yo recuerdo que cuando yo dejé mi casa, a los 16 años me moví a una ciudad diferente a estudiar. Ya no tenía la oportunidad de ver a mi papá y a mi mamá todos los días, sino que tenía que verlos cada 6 meses cuando viajaba a visitarlos. Y en los primeros meses, cada vez que tenía que tomar una decisión, yo llamaba a mi mamá para preguntarle, mami, es que en la universidad me ofrecieron un trabajo, pero no sé qué hacer. ¿Será que cojo el trabajo o no lo escojo? O, mami, es que mire que tengo unas clases y me gusta muchísimo esta parte de lenguaje, pero también me gusta mucho esta parte de matemática. Y siempre llamaba a mi mamá a hacerle preguntas de qué era lo mejor para mí, qué debería escoger, hasta que un día mi mamá me dijo, sí, mire, si usted me vuelve a llamar a pedirme algún consejo por alguna de esas decisiones, le voy a colgar el teléfono. Estoy cansada de que usted me llame a preguntarme eso. Usted sabe, yo ya le enseñé lo bueno y lo malo. Usted ya tiene el discernimiento necesario para escoger lo mejor para su vida. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él nos dio la vida, Él nos creó a su imagen y a su semejanza, pero somos nosotros los que decidimos creer en nuestro corazón en Él y seguirlo, ¿verdad? Él no quiere títeres que lo adoren, Él quiere personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Ya hemos hablado acerca del huerto, acerca de la serpiente, de lo que pasó luego de la serpiente, y ahorita sigo hablando acerca de qué pasó luego de que Adán y Eva creyeron en esa verdad distorsionada. ¿Se acuerdan de mi verdad distorsionada? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el que Dios les dijo y cuál fue lo que la serpiente les preguntó y luego Eva le añadió? A partir de ese momento la relación entre Dios y la humanidad cambió drásticamente, cambió totalmente. Dejó de ser una relación directa, dejó de ser una relación en donde Dios le hablaba directamente a Adán. Empezó a reinar en el mundo los 3 tipos de muerte que hoy podemos ver. Nosotros podemos tener muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. La muerte espiritual puede pasar cuando algo muy doloroso pasa en nuestras vidas. La muerte de un ser querido, la frustración de no haber cumplido algún sueño, un divorcio. También hay tipos de muerte física, que es cuando la persona pues se va físicamente, pues se muere físicamente. Y está la muerte eterna, que es una muerte totalmente para siempre apartada
entre nosotros y entre Dios. Pero ¿qué pasó luego de que Adán y Eva pecaron? Eva y Adán se llenaron de culpabilidad y se llenaron de miedo. Leamos Romanos 3:11 a ver qué nos dice. Dice, Dios llamó a Adán y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía en dónde estaba Adán? ¿Por qué Dios le preguntaría eso a Adán? ¿Por qué le preguntaría, ¿en dónde estás tú? ¿Qué significa? Nos pregunta para que seamos nosotros mismos quienes enfrentemos ese pensamiento o esa situación que nos está bloqueando la relación con Dios. Muchas veces he escuchado decir, no, es que yo sé que estoy mal, es que yo sé que me hace falta mejorar muchas cosas. Cuando yo mejore, yo voy a ir a la iglesia o yo voy a conocer más a Dios. Pero es como la persona que está enferma. Uno va al doctor no cuando ya se siente bien, sino cuando está enfermo, cuando más lo necesita. Lo mismo pasa con Dios. No necesitamos estar bien para buscarlo y para que nos acepte, porque Él está buscando que nosotros, en medio de lo que estemos, vayamos a su presencia para que lo podamos conocer. Entonces miren que aunque Dios había creado al hombre para ser infinitos, para vivir en armonía, para tener abundancia, después de ese acto de desobediencia de parte de Adán y de Eva, la relación de nosotros, de la humanidad con Dios, cambió drásticamente y empezó a reinar 3 tipos de muerte que ya les había explicado. Ellos sufrieron una muerte espiritual. Ellos ya no sabían quién era Dios. Ellos ya no sabían nada de su identidad, solamente sabían que estaban desnudos. Cuando ellos fueron expulsados del huerto por su acto de desobediencia, dice que ellos se cubrieron el cuerpo con pieles de animales. Y nosotros, hoy en día, ya no nos cubrimos con pieles de animales para cubrir esos pecados, sino que nos cubrimos con la piel del Cordero, o sea, con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy hablamos acerca de esta primera parte de la creación. Quise hacer una comparación entre lo que históricamente pasó y cómo eso se simboliza y cómo eso se puede aplicar en muchas de las batallas que hoy en día nosotros tenemos. Y para concluir, quiero retomar las preguntas que hice al principio. ¿Cómo estamos cuidando ese huerto? ¿Cómo estamos cuidando esa vida que Dios nos dio? ¿Qué tipo de límites sanos le estamos poniendo nosotros a nuestra propia vida? Cada uno sabe las debilidades: falta de perdón, un temperamento volátil, pesimismo, malas palabras. ¿Qué tipo de límites le estamos poniendo a nuestra mente para que, en vez de avanzar en lo negativo, avance en la dirección que realmente es importante? ¿Cuáles son esas serpientes que están distorsionando la verdad de Dios? Y Dios nos pregunta una vez más, ¿en dónde estás tú? ¿Estás enfrentando ese obstáculo? ¿Estás enfrentando esa manera de pensar que te está cohibiendo, que te está prohibiendo, que te está obstaculizando tener una mejor relación con Dios? Esta fue nuestra primera lección de este estudio bíblico. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escriban en sus comentarios y en la próxima clase pues se las resolveremos. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día. Adiós.